fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a todo este espacio. La Fuerza de la Unión, una figura abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertades, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, 6 de diciembre de 2019, a 4 años de la inmensa victoria democrática del 6 de diciembre del 2015, bueno, podemos hacer evaluaciones de diversa naturaleza desde el punto de vista político, pero me interesa hacer una evaluación hoy de lo que está ocurriendo en la realidad social de nuestro país, lo que le ocurre al ciudadano de a pie. Bueno, y el panorama que tenemos es claro, es evidente. No hay gasolina en el centro del país, ya no estoy hablando de la frontera, ya no estoy hablando de Apure, ya no estoy hablando de Bolívar, no. En el centro del país hay largas colas en Carabobo y en Aragua para poder reponer un tanque de gasolina. No hay electricidad. Acabamos de vivir una semana con 2 megapagones en menos de 48 horas. Uno afectó 10 estados y otro afectó 15 estados. No hay agua incluso en Caracas, en zonas que siempre tuvieron un servicio continuo, no hay agua. Bueno, de todo eso vamos a hablar en la mañana de hoy con el criterio experto de gente que sabe que es la realidad de lo que está ocurriendo. Sobre el tema de la gasolina tenemos de inmediato el testimonio de Iván Freites. Iván Freites es un legendario dirigente petrolero de los trabajadores del principio de Falcón, del centro refinador Paraguaná, pero hoy por hoy la influencia y el respeto que tiene Iván Freites es prácticamente de todo el país. Iván, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que ya la restricción en el consumo de gasolina llega incluso a las puertas de Caracas, llega incluso a los estados del centro del país. Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chulo. Bueno, nuevamente en tu gran programa que lo escucha millones de venezolanos en todo el país y en todo el mundo. Bueno, lo que está pasando es algo que en los últimos años, hace más de 10 años, se ha venido presentando en el país. La situación de la industria petrolera nacional. Lo primero fue la desprofesionalización de la industria petrolera nacional a partir del año 2002, la no inversión de una gente que asumió la conducción de la industria en el momento que la industria iba en plena subida en producción. Bueno, cambiaron la política de producir más por una política de acabar con la exportación de combustible, de crudo, de todo en la industria petrolera, pero además de eso, acabar con los derechos de los trabajadores. Dentro de esos derechos, el derecho al salario digno, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, todo eso lo terminaron. Y ¿qué es lo que está pasando ahorita? Incluso algo que está pasando, que acaba de pasar ayer. El buque Alicia, de bandera cubana. El buque Alicia salió para Cuba Metal. ¿Qué lleva el buque Alicia? 50.000 barriles de gasolina 91 y 140.000 barriles de gasoil. Eso pasa toda la semana por lo menos 3 veces. 3 veces. Se está yendo para Cuba más de 100.000 barriles diarios promedio para Cuba de gasolina. Perdóname para ratificar el dato. El buque Alicia, bandera cubana, ¿cuántos barriles de gasolina se lleva para Cuba? Y tú nos dices además que eso se repite hasta 3 veces a la semana. Escuchamos. Sí,
50.000 barriles de gasolina. Salió ayer a las 18 horas. Ayer 5. A las 18 horas saltó de Amuay. 50.000 barriles de gasolina 91 y 140.000 barriles de gasoil. Eso pasa todas las semanas, por lo menos, como te dije anteriormente, son 100.000 barriles por lo menos diarios, para Cuba, de gasolina solamente, de gasolina. Entonces, es una situación que se está presentando en Venezuela, lo hemos venido denunciando, y eso es una de las causas por las cuales yo me aparté de los compañeros de Voluntad Popular, porque hay un problema que la Asamblea Nacional, como tú dijiste ahorita, no quiere asumir los problemas de los venezolanos. Y uno de los problemas es ese. Les planteé en diferentes oportunidades, hay que anular el convenio Cuba-Venezuela porque vulnera la soberanía nacional, vulnera al venezolano de a pie, a ese que amanece en las colas haciendo gasolina, los estados fronterizos. La gasolina se dolarizó en los estados fronterizos. Entonces, es una situación gravísima lo que está pasando. Igualito está pasando con el contrabando, Chugo. Son más de 30.000 barriles por día que se van en el contrabando de gasolina solamente. Entonces, se prioriza, se le da más importancia a Cuba y al contrabando que al venezolano ese que esté en las colas buscando tener en su carro gasolina. Entonces, es una situación, como les digo, donde el sector político se ha dedicado es autodestruirse, es buscar cómo ellos solucionan sus problemas de ellos y no buscan solucionar los problemas del país. Es una situación, como te digo nuevamente, donde el venezolano de a pie todos los días sufre. Hace 3 días, el viernes de la noche, en un buque que estaba bien, el ANELIES, en la refinería de carbón, un trabajador fue a trabajar. William Landaeta se llama el trabajador. Y William Landaeta, para poder saltar para el buque, tenía que esperar que el buque se acercara al muelle. Bueno, cuando William Landaeta se regresó, peló el muelle y se fue para abajo. Entonces sufrió William Landaeta, se fracturó 2 costillas, se fracturó el hombro, se fracturó el dedo meñique, sufrió correo generalizado. Como pudo, salvaron la gente del buque, se tiró un marino del buque y le pudo sacar, le puso el chaleco salvavidas. Bueno, ¿qué le dijo la doctora, la gerente de salud, Vilma Morón de PDVSA? Que PDVSA no podía hacer nada, porque PDVSA no tenía plata como pagar una clínica. Lo tiraron para la calle, lo tiraron para su casa. Es una situación que estamos viviendo los venezolanos todos los días. ¿Qué hizo la Asamblea Nacional esta semana? Que iba a discutir el salario, una ley de protección del salario. Les recomendé por Twitter, aprovechen esta oportunidad de que el gobierno obrerista, el presidente obrerista, le quitemos la careta y le planteen que le pague de acuerdo a la Constitución y que calculen el salario básico de acuerdo a lo que establece la Constitución, que es el que toma como referencia el costo de la canasta básica. Eso no es lo que dice Viva Freite, eso lo dice la Constitución. Entonces, hay una situación bastante grave en cuanto a los derechos de la gente, en cuanto a los derechos de los trabajadores, y no se ha querido entablar discusiones para que los trabajadores recuperemos nuestros derechos, para que los venezolanos recuperemos nuestros derechos. Iván, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y vamos a seguir en contacto porque independientemente de en qué partido estés o si no estás en ningún partido, el país sabe tu condición de luchador obrero, de luchador social. Un gran abrazo, Iván, muy buenos días. Era Iván Freites, que, bueno, me acaba de dar esta primicia que yo no esperaba de su separación del Partido Voluntad Popular. Insisto, independientemente del lugar donde esté ubicado Iván Freites, él es un luchador social, es un legendario dirigente del sector petrolero. Ustedes recuerdan cuando estalló Amuay, cuando hubo aquella explosión gigantesca que prácticamente vaporizó
un destacamento completo de la Guardia Nacional. ¿Recuerdan aquella situación? Bueno, en este país no hubo un solo preso, no hubo un solo investigado. ¿Tú sabes a quién intentó poner preso Rafael Ramírez? A Iván Freites, porque Iván Freites denunció lo que estaba ocurriendo allí y denunció la trama de los seguros. Eso ocurrió allí. Hoy Iván Freites, repito, nos da esta información delicadísima. Cuando la restricción en el acceso a la gasolina llega hasta el centro del país, cuando ya las colas no es que están ocurriendo en los estados fronterizos, sino que están ocurriendo en Aragua y Carabobo, cuando la restricción de gasolina, la escasez de gasolina toca las puertas de Caracas, nos informa Iván Freites que 30.000 barriles diarios de gasolina salen por las trochas en contrabando de verde rojito. Hay que decirlo con absoluta claridad. El contrabando de extracción de gasolina, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién tiene control de la gasolina desde que se produce o desde que se importa hasta que se monten las gandolas de PDVSA, pasando por la frontera custodiada supuestamente por la Fuerza Armada Nacional? ¿Quién puede hacer eso? Nos dice entonces Iván Freites que 30.000 barriles diarios salen por concepto de contrabando de extracción y que 50.000 barriles, al menos 3 veces a la semana, salen para Cuba, mientras que los venezolanos pasan 2, 3 y hasta 4 días haciendo cola para llenar un tanque de 60 litros. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, sorprendidos aún por la revelación que nos hace Iván Freites de cómo en este país donde la escasez de gasolina llega ya a las puertas de Caracas, resulta que 30.000 barriles diarios salen por concepto de contrabando de extracción, el contrabando de las mafias verde y rojitas, y 50.000 barriles salen 3 veces a la semana al menos para Cuba, mientras los venezolanos no tenemos gasolina. Recordemos que este tema de las colas ya no es un problema de Maracaibo, ya no es un problema de San Cristóbal, ya no es un problema de la frontera sur, es un problema que está en el mismo centro del país, donde por cierto también tenemos el tema de la restricción eléctrica. Esta semana tuvimos 2 megapagones, uno afectó 10 estados y 48 horas después tuvimos otro megapagón que afectó 15 estados del país. Esto, repito, en una misma semana. Buscando criterio experto que nos indique qué fue lo que pasó, cuál es la falla que esta vez generó esto y cuál es la perspectiva en esta situación país en la que por un lado tenemos las festividades, entre comillas, de diciembre, donde generalmente se incrementa el consumo eléctrico, y luego el gobierno está hablando de un supuesto repunte económico cuando Venezuela no tiene, o sea, si aquí de verdad hubiera reactivación económica, Venezuela se queda oscura. Si aquí las empresas, solamente las empresas básicas de Guayana prendieran a plena capacidad, se queda Venezuela oscura. Entonces, para buscar criterio experto que nos explique
esta situación, tenemos en línea a Winston Cavas. Winston Cavas es el presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica y, como ustedes saben, está en el exilio por habernos dicho la verdad precisamente sobre el tema de los apagones. Winston, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿A qué se deben estos dos, qué originó estos dos apagones consecutivos en la semana que hoy termina? Te escuchamos. Sí, buenos días, Chubo. El primer apagón fue producto de una falla que se originó en la línea 765, que impactó severamente en la línea de 400 kilovoltios y se va en esa cantidad de estado que tú dijiste, precisamente donde una vez más se evidencia la vulnerabilidad e inestabilidad del sistema eléctrico y, por supuesto, los estados más afectados son los estados que están más alejados y retirados del desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní por no tener generación propia, es decir, las termoeléctricas no están operando correctamente. Y día después hay una explosión en la central termoeléctrica Termocentro en el estado Carabobo, que produce una variación en frecuencia y saca de servicio a 12, 15 estados. ¿Qué está ocurriendo realmente? Lo que siempre le hemos dicho al país: nuestro sistema eléctrico es vulnerable, es inestable, es frágil. Cualquier perturbación, que por muy leve que sea, impacta severamente en el servicio eléctrico. Las protecciones de esas líneas de transmisión no están operando correctamente. La generación propia, la generación termoeléctrica, no está funcionando por falta de mantenimiento, por falta de combustible, y en fin de cuentas el sistema eléctrico está grave. El sistema eléctrico en cualquier momento puede colapsar una vez más, produciéndose apagones masivos en todo el país. ¿Y qué hace el gobierno? Absolutamente nada. No se detiene la diáspora, siguen fugando trabajadores de Corpoelec y, en fin de cuentas, no hay mantenimiento. Y el problema es recurrente: no hay mantenimiento, hay falta de combustible, no hay capacidad operativa y se tarda demasiado tiempo en superar y recuperar el servicio. Lo que deviene al país, si sigue la situación como está, son grandes apagones, masivos apagones, recurrentes, sostenidos, y a medida que pasa el tiempo, el sistema eléctrico va a colapsar. Estamos conversando con Winston, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica, ABIEN, y, por cierto, vocero durante mucho tiempo del Colegio de Ingenieros de Venezuela, precisamente en esta materia. Winston, ayer conversábamos con el expresidente de Fedecámaras, Jorge Botti, y nos hablaba acerca de esta situación económica extraña que estamos viviendo, donde pequeñas burbujas de actividad económica están intentando abrirse paso. Nos dijo, bueno, la economía venezolana tocó piso y se está produciendo un pequeño efecto rebote. Pero ¿dónde se produce ese efecto rebote? Allí donde el servicio eléctrico puede, en efecto, dar respaldo a la actividad económica. ¿Cómo ves tú, desde el conocimiento que tienes por la red de ingenieros eléctricos que siguen activando en ABIEN en todo el país, aunque tú estés en el exilio, cómo ves tú este tema del porvenir económico venezolano en el corto plazo? Estoy hablando del primero y segundo trimestre del año 2020 frente a esta situación del suministro eléctrico. ¿Qué puede ocurrir acá en el corto plazo? Fíjate, Chugo, si la generación termoeléctrica no está operando correctamente, y repetimos la cifra una vez más, hay aproximadamente unos 17.000 megavatios termoeléctricos y solo hay disponibles unos 1.500 a 2.000 megavatios, significa que estamos sobreexplotando el desarrollo hidroeléctrico de los Bajo Caroní, como es el Guri, Caruachi y Macagua.
Si hay un pequeño rebote, un pequeño rebote en la actividad económica, se va a sobreexplotar muchísimo más el desarrollo del GURI, las líneas de transmisión, no hay buen mantenimiento, las protecciones no están esperando correctamente. Evidentemente lo que va a ocurrir es que vamos a generar una crisis en ese desarrollo hidroeléctrico. Se va a sobreexplotar el GURI, las líneas de transmisión van a operar en su límite máximo, las protecciones al no estar coordinadas correctamente porque no hay mantenimiento van a trabajar en estado de criticidad y en cualquier momento vienen otra vez, una vez más se le puede decir al país que vienen grandes apagones y masivos apagones. Y en esta oportunidad no se va a recuperar en un tiempo prudencialmente corto, se va a prolongar producto de que no hay personal en los actuales momentos en la empresa para superar la falla. Es decir, lo que viene es sucesivos y masivos apagones a lo largo y ancho del territorio nacional. Winston, tú y otros ingenieros eléctricos cuando nos explican esta situación nos hablan de las protecciones del sistema y en realidad el ciudadano de a pie no conoce exactamente cuál es la naturaleza de estas protecciones. Te pido que nos expliques esto porque si el pronóstico que nos estás haciendo es de incremento en la frecuencia y duración de los apagones, ya estoy escuchando las explicaciones peregrinas del gobierno de sabotaje aquí o sabotaje allá. Explícanos, por favor, qué son las protecciones del sistema, en qué consisten estas protecciones que al no operar revelan que o están desmanteladas o hay falta de mantenimiento. Explícanos, por favor, en qué consisten estas protecciones que deberían operar para proteger las líneas desde eventos atmosféricos hasta picos de tensión. Sí, son dispositivos que se colocan a lo largo y ancho del recorrido de la línea de transmisión o a la salida de las centrales termoeléctricas o a las entradas y salidas de los transformadores. Son disyuntores, seccionadores, son sistemas de puestas a tierra, son para rayos contra la descarga atmosférica, son la presencia de cables de guarda, son los dispositivos de cortocircuito para sacar la corriente de cortocircuito. Es decir, son pequeños y grandes dispositivos que se colocan a lo largo del sistema eléctrico nacional y estas deben estar coordinadas unas y otras para que operen correctamente. Al no hacerse de mantenimiento, al no hacerse de sustituciones, estos dispositivos no operan correctamente y la falla recorre todo el sistema eléctrico y pasa lo que ocurrió en días pasados. Son pequeños o grandes dispositivos que se colocan a través del sistema eléctrico nacional para evitar que las descargas por sobretensión, la descarga atmosférica, cualquier perturbación que ocurra en la línea, sean sacadas del sistema y llevadas a tierra o, por supuesto, minimizadas. Winston, perdona que te saque ahora del tema que es tu experticia profesional e institucional y me permito preguntarte ahora sobre tu condición de exiliado. ¿Cómo es la vida y la lucha de Winston Cavas estando desde el exilio conectado al mismo tiempo con la red de ingenieros eléctricos de ABIEN y monitoreando toda esta situación desde esta complicada situación? ¿Cómo es tu día a día, Winston, desde el exilio? Bueno, el día a día del ingeniero Winston Cavas desde el exilio no es fácil. No es fácil vivir fuera de tu país, no es fácil reiniciar tu vida a 63 años de existencia. No es fácil llegar a un país que no es el tuyo y ver a distancia lo que está ocurriendo en tu país. Y es lamentable lo que nos está ocurriendo porque tú ves a tus coterráneos, a tus conciudadanos, a tus paisanos en este país pasando calamidades. Y es por eso yo le hago un llamado a nuestros paisanos que están todavía en el país. Uno, que cuidemos y queramos más a Venezuela. Dos, que estemos unidos porque hay que tener un solo propósito.
acabar con el régimen que hoy nos ocupa, que se imponga de una vez el cese de la usurpación, que se haga una fuerza unitaria para que el señor presidente Nicolás Maduro Moro renuncie o salga del poder, y que seamos los venezolanos los llamados a través de un proceso electoral a resolver nuestras diferencias para que el país se enrumbe en un tiempo de paz y recupere su actividad. Y le pido paciencia y resistencia, que muy pronto llegará lo que todos deseamos, la caída de la dictadura. Winston, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada madrugadora, y bueno, seguimos muy pendientes de los criterios y de las informaciones que la Asociación Venezolana de la Energía Eléctrica y Mecánica nos pueda suministrar. Un gran abrazo y buenos días. Saludos, Chuy, saludos a tu audiencia. Un abrazo. Era Winston Cavas, presidente, repito, de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica. Yo no puedo negarles, pues, cuánto me estremece esta situación. Yo conocí a Winston Cavas cuando él era dirigente estudiantil en la Universidad de los Andes, y vi todo su desarrollo como dirigente estudiantil y luego en el ámbito gremial y profesional. Tener que entrevistarlo hoy desde el exilio, estando él en el exilio, pega, duele. Sobre todo porque aquí hacen falta todos los recursos, todos los talentos, todas las capacidades para echar este país adelante. Aquí estoy viendo que en Facebook Live nos está siguiendo nuestro distinguidísimo colega Edward Schappenberg de Armando.info. Otro ejemplo de talento venezolano que, por hacer bien su trabajo, por hacer bien periodismo de investigación, tuvo que salir al exilio forzoso en virtud de la persecución judicial. Entendamos eso, pues estamos en presencia de un régimen que no solamente está destruyendo el país, sino que está echando del país ese talento necesario para reconstruir nuestra calidad de vida. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ya vimos el primer segmento de lo que está ocurriendo con la gasolina en el centro del país. Largas colas en Carabobo y en Aragua, en pleno corazón geográfico de Venezuela, a las puertas prácticamente de la ciudad capital. Acabamos de escuchar la explicación que nos dio Winston Cavas acerca de lo que está pasando con el tema eléctrico. 2 megapagones en una misma semana, con diferencia de apenas 48 horas. Uno afectó 10 estados, otro afectó 15 estados, y el pronóstico que hace el presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica y Mecánica es ciertamente preocupante. Ahora vamos a un tercer sistema básico de nuestros servicios públicos, al tema hídrico, al tema del agua. Ya no es en los alrededores de Caracas, ya no es en las puertas de Caracas, es en Caracas donde está ocurriendo esto. En el tema del agua es el área de los servicios públicos donde se fracturó primero la supuesta burbuja que el régimen quería poner en torno a Caracas para venderla como vitrina de una supuesta normalidad. No hay agua en Caracas en zonas
que siempre habían tenido suministro regular. Hay zonas de Caracas que tienen 12, 17, 25 y hasta 40 días y más sin servicio. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿De qué manera se interconectan las deficiencias eléctricas para generar deficiencias en el suministro de agua? ¿Cuáles son las consecuencias de eso en términos del manejo del sistema? Todo eso y mucho más se lo estamos preguntando a Norberto Buzón. Norberto Buzón fue vicepresidente de Hidrocapital cuando Hidrocapital era un modelo de gestión, cuando Hidrocapital daba al país ganancias en dólares, cuando Hidrocapital, incluso en los espacios más apartados de la Gran Caracas, garantizaba un periodo de suministro con absoluta certeza. Bueno, Norberto Buzón es de los venezolanos que logró esa hazaña en materia de gerencia de un servicio público. Por eso le preguntamos, Norberto, ¿qué está ocurriendo que hay sed en Caracas, que nos están condenando a un diciembre sediento en la capital del país? Buenos días, te escuchamos. Muchas gracias, Chu. Buenos días. Mira, lamentablemente la empresa capitalina Hidrocapital, que tiene responsabilidad de abastecer de agua potable a más o menos 5.5 millones de habitantes, pues está en una crisis tremenda. Como un ejemplo, en estos días vimos un accidente que hubo en el Cafetal, donde luego de ese accidente y después de varios días tratando de hacer la reparación, pues bueno, finalmente se hace y bueno, se termina y apenas se mete el servicio, pues nuevamente ocurre el accidente porque bueno, todo lo que se hizo allí pues no cumplía con las normas mínimas, los estándares mínimos de calidad de reparación de tubería, y volvió otra vez el mismo problema. Tuvo que nuevamente pararse todo el sistema principal norte, que le da agua algo así como el 30% de la ciudad, para hacer otra vez esa reparación. Bueno, eso es un ejemplo de lo que está pasando dentro del acueducto metropolitano, donde bueno, ni siquiera hay soldadores. Nosotros hicimos una revisión en estos días a ver que, bueno, cómo estaba esa fuerza laboral dentro de esa empresa, y nos encontramos algo muy curioso, ¿no? Que en estos momentos hay más o menos el doble de la cantidad de gente que había hace 20 años, el doble de trabajadores en número, pero que la incapacidad prácticamente de esa empresa es absoluta. Me explico, la gente especializada que tiene que hacer los trabajos para corregir fallas, como esa falla que te estoy comentando, en ese caso una cuadrilla de soldadura, pues prácticamente hay una sola cuadrilla de soldadura para todo el acueducto metropolitano. Esto es algo increíble, porque hace 20 años pues ese número más o menos era de 20 cuadrillas para hacer ese tipo de trabajo. Hoy en día pues apenas hay una. Y eso se suma a que en estos momentos ese acueducto gigantesco que para funcionar requiere como 450 megavatios de energía, pues tiene, digamos, toda esa cometida eléctrica, esa instalación que surte de energía a los sistemas TUI, que son los que traen el agua a Caracas, pues tiene unas fluctuaciones que según los mismos reportes internos no hace posible que los sistemas arranquen. Tenemos ya 3 días, los últimos 3 días, o sea, que son como, digamos, el coletazo que estamos sintiendo en estos momentos ahorita. En estos momentos, porque tenemos una, como tú dices, que tienen hasta un mes sin servicio, que los sistemas se caen constantemente y no se pueden arrancar nuevamente por fluctuaciones eléctricas. O sea, aquí hay una suma de cosas que hacen que este manejo, bueno, al final nos lleva a esta condición. Fíjate, te explico una cosa que es importante. El acueducto metropolitano tiene una condición técnica bastante extraña a nivel mundial, ¿no? Que el agua está abajo y la gente está arriba. Entonces tú tienes que tener unos bombeos gigantescos para que le llegue agua a la ciudad. Por esa razón, los ingenieros que diseñaron todo este acueducto y en previsión a que podían ocurrir cosas con los sistemas eléctricos o con los mismos sistemas electromecánicos que lo conforman, diseñaron y construyeron unos embalses dentro de la ciudad que eran como unos grandes tanques para la ciudad. Esos grandes tanques son la mariposa y la pereza. La mariposa conocida por mucha gente, la pereza no tanto, pero para ilustrarnos son más o menos iguales.
uno está en el sur este de la ciudad, el otro está en el sur oeste de la ciudad. Bueno, esos embalses este gobierno pues los mandó, hablando folclóricamente, para el Carrizo. Se olvidó de ellos, los vació, los convirtió en un sitio de, digamos, donde lo que hay es pobreza, es destrucción. Tú pasas por la Mariposa y no hay agua, o sea, está absolutamente vacío. Tú pasas por la Pereza y también está absolutamente vacío. Bueno, y entonces cada que hay un accidente, en vez de tú poder echar mano a esas reservas que eran para más o menos 10 días de agua en la ciudad, pues en este momento no puedes hacerlo, y apenas se va la energía eléctrica en los sistemas TUI, pues toda la ciudad se queda sin agua. Eso es un resumen de lo que está pasando ahorita, donde no hay ninguna forma de que el servicio sea, digamos, asegurado con las instalaciones del acueducto, porque las reservas estratégicas del acueducto están absolutamente en cero. Y para completar esta parte de la narración, los sistemas TUI están en precarias condiciones y dependemos de una sola estación de bombeo. Antes teníamos unos respaldos en el Twitter de Embalse Lagartijo, que está absolutamente vacío a pesar de la fecha. Hoy en día dependemos absolutamente de una estación de bombeo que se llama Tahuacita, que ante cualquier accidente se va a caer el sistema TUI 1 y TUI 2 sin servicio. Estamos conversando con Norberto Buzón. Norberto Buzón es ingeniero hidráulico y ocupó la vicepresidencia de Hidrocapital cuando Hidrocapital era un modelo de gestión, de gerencia pública de altísima calidad. Caramba, te agradezco mucho esta explicación que nos das, porque nos permite visualizar el cómo y el por qué hoy estamos sin agua en zonas de Caracas que siempre tuvieron regular servicio. Ahora, acabas de tocar un tema que me preocupa inmensamente. El sistema TUI 1, TUI 2, TUI 3 es nada más y nada menos que una joya tecnológica, una obra maestra de ingeniería. Como tú nos dijiste, esta situación atípica de Caracas, de tener el agua abajo y la gente arriba, fue resuelto a través de la construcción de este portento de ingeniería que son los sistemas TUI. Hemos sabido de los problemas de operación por falta de mantenimiento, por falta de energía eléctrica, por déficit de personal calificado, pero nos aterraría ciertamente el que la estructura misma de estos sistemas se resintiera, porque reconstruir en la Venezuela del futuro algo parecido a los sistemas TUI sería algo sencillamente impagable. ¿Qué posibilidad hay, te pregunto, de que este proceso de deterioro genere la destrucción de estos sistemas que son tan importantes y tan necesarios para el centro del país? Fíjate, Chu, que cuando uno maneja, digamos, sistemas tan grandes, vamos a decir, complicados, y además con la responsabilidad de darle agua a tanta gente, pues los diseños de ingeniería incluyen unos factores de seguridad que permiten, ante algún descalabro, como puede ser que está pasando ahorita con la energía eléctrica, de tú manejarte con una holgura. Por eso es que tú tienes, digamos, que atender primero una planta física existente, que son esos sistemas que tú estás diciendo. Después tienes que tener un personal que sea capaz de ir a la velocidad de la necesidad de esa, digamos, de esa empresa, que todos los días tiene que hacer grandes tareas para mantener los sistemas en servicio. Y después, en paralelo, tú tienes que hacer todas las obras necesarias para que el envejecimiento de esos sistemas, uno son de los años 50, el otro estudio de los años 60, y el sistema de los años 80 y 90. El envejecimiento de esos sistemas, pues tú lo compensas con la construcción de algunas obras nuevas que permiten, digamos, tener fuentes alternas en un momento de un accidente. Bueno, eso era lo que estaba previsto con el sistema TUI 4 que está construyendo este gobierno del año 2005. Y lamentablemente, pues lo que tenemos es una ruina, y no tenemos ni una gota de agua que pueda subir a la ciudad desde el embalse Cuira a través del sistema TUI 4, porque lo que hicieron fue una estafa a los caraqueños al hacer unos cambios en el proyecto original, y ahora ese proyecto está absolutamente, bueno, vamos a decir, inviable en estos momentos. Y probablemente después de hacer, digamos, un rediseño de ingeniería
tardaríamos unos 5 años en poner una gota de agua de ese sistema en la ciudad de Caracas. Entonces, cuando sumas todas estas cosas, abandonaste lo que tenía, tienes un personal que no está capacitado para hacer estas cosas, entre otras causas, porque la pobreza de los trabajadores de los sistemas y de los servicios públicos es tal que los que medio saben ya no están allá adentro. O sea, esto es algo lamentable. Los trabajadores dentro del acueducto, hay algunos héroes que son los que te permiten que te llegue un poquito de agua a tu casa, pero es que la mayoría se ha ido porque no hay forma de vivir en un sistema que además de que te causa una pobreza, digamos, continua, pues que también te da una frustración tremenda cuando tú has hecho cosas y después te ves con las manos, digamos, amarradas y no puedes hacer nada por una sociedad que está sedienta. Entonces, digamos, sumaste todo eso y ahora tienes un aliado que antes era un aliado y ahora es otro enemigo, que es el Sistema Eléctrico Nacional, del cual depende el 80% del país para tener agua potable. Entonces va sumando como cosas adversas que al final se te hacen imposible superar, controlar. En el caso de Caracas, tengo una gran preocupación porque esas reservas estratégicas eran exactamente para prever accidentes y tener en casos como lo que pasó el 7 de marzo, reservas dentro de la ciudad. Bueno, hoy en día esos embalses están absolutamente perdidos. Es una condición, digamos, desde el punto de vista operativo que impide que tú tengas lo que se llama un plazo de acción, porque se te va la energía y tú tienes ahí aproximadamente 10 días de reserva. Y en el caso de los embalses o fuentes principales, pues hoy en día vemos absolutamente de Camatagua y de Taguasa. El embalse Lagartijo absolutamente seco, el embalse Quebrada Seca absolutamente seco, el embalse de Ocumarito absolutamente seco. Y esto lo que quiere decir es que cualquier falla, el caraqueño inmediatamente se va a quedar sin agua, y dentro de la ciudad, pues ya el deterioro del equipo. Recuerda que para llegar el agua a la ciudad es complicado, pero distribuirla después es otra tarea gigantesca. Tú requieres tener 84 estaciones de bombeo funcionando correctamente para darle agua a toda la ciudad. Hoy en día, primero, llega a la ciudad la mitad del agua aproximadamente. Hace 20 años llegaban 20.000 litros por segundo, hoy llegan aproximadamente 10.000 litros por segundo en los mejores momentos. Y después, esa agua tú tienes que distribuirla lo más equitativamente posible dentro de la red, y esa tarea en estos momentos el acueducto no está capacitado para realizarla. Norberto, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado tanta información de tanta calidad. No es lo mismo ser víctima que ciudadano. La víctima es aquella que sufre estas cosas sin saber qué ocurre ni por qué están ocurriendo. Ciudadano es quien tiene la información necesaria para empoderarse, y tú nos estás dando parte importante de esa información. Muchísimas gracias, Norberto. Buenos días. Gracias por la oportunidad, yo. Era Norberto Buzón, ingeniero hidráulico, ex vicepresidente de Hidrocapital, cuando Hidrocapital era un modelo de gestión, nos está dando esta información. Hoy hay el doble de trabajadores en la nómina de Hidrocapital que hace 20 años, pero hay aproximadamente el 5% de personal con la capacidad técnica necesaria para manejar el sistema e incluso para hacer las reparaciones mayores que el sistema requiere. Producto de eso, esta situación que tenemos, esta situación de sequía, este diciembre con sed que nos regala Maduro Moros a los caraqueños. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Analítica.com te invitan a la tercera edición del foro Venezuela Optimista, un encuentro para empresarios, emprendedores venezolanos que siguen trabajando por el país. Una oportunidad para retroalimentarnos con experiencias de logros. En la sala de conciertos del Centro Cultural BOD, martes 10 de diciembre de 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Entradas a la venta en ticketmundo.com. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hagamos una recapitulación rápida de lo que hemos escuchado en la mañana de hoy acá en el programa, ¿no? Tenemos una especie de radiografía de servicios públicos fundamentales. Nos informaba Iván Freites que a pesar de que la escasez de gasolina llega ya a las puertas de Caracas, a pesar de que hay colas larguísimas en las estaciones de servicio en estados como Aragua y Carabobo, ya no en la frontera, no en la Venezuela profunda, sino acá en el centro del país, a pesar de eso, 30.000 barriles diarios de gasolina salen desangrando por la frontera en el contrabando de extracción manejado por mafias rojas y verdes. Nos dice que al menos 50.000 barriles, por lo menos con una frecuencia de 3 veces a la semana, salen en barco para La Habana. Un país sin gasolina para sus ciudadanos, un país sin gasolina para sus habitantes, tiene la gasolina suficiente para engordar y enriquecer las mafias del contrabando de extracción y para engordar y suministrar a las mafias del castrocomunismo, porque si eso fuera para beneficio del pueblo cubano, ya te cuento, pero en realidad lo que termina ocurriendo es que Cuba termina, cosa extraña, exportando petróleo aunque no lo produce, exportando gasolina aunque no la produce, haciendo negocios en alta mar. Esa es la situación. En materia eléctrica, nos explicó acá Winston bueno, por cierto, y nos refería Iván Freites la terrible situación que tienen los trabajadores petroleros. Un trabajador petrolero se cae de un muelle en una operación insegura en el atraco de un buque y tiene que ser rescatado por los tripulantes del mismo buque y luego PDVSA lo manda para su casa porque no tienen seguro, no tienen recursos y bueno, recupérate si puedes, ¿cómo? Pues si Dios te protege. Todo eso y mucho más nos dijo Iván Freites. Luego Winston Cabas nos explica en detalle lo que son las protecciones del sistema eléctrico, en qué consisten esos aparatos que deberían proteger la estructura, la integralidad del sistema eléctrico nacional frente a las fluctuaciones del servicio o a las alteraciones atmosféricas
nos explica cómo eso está desmantelado, abandonado, destruido, saqueado, para que después, cuando ocurren estos megapagones, vengan los cínicos del gobierno a hablarnos de armas electromagnéticas del imperio o de los marcianos o cualquier cosa que siempre utilizan como excusa de un sistema que, repito, alguna vez fue modelo en América Latina y en el mundo, porque nuestro sistema eléctrico nacional era un sistema fundamentado en el uso de energía limpia. Imagínense ustedes. Finalmente, Norberto Bustamante nos da cuenta de la dramática situación del servicio de agua, en lo que también fue una joya tecnológica, los sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, y cómo el sistema TUI 4, que debería operar esta caricatura de gobierno, se convirtió en una estafa terrible. No solamente dañaron los 3 sistemas anteriores, no solamente destruyeron las previsiones de los 3 sistemas anteriores, sino que además el que tenían que construir no lo hicieron y transformaron eso en una estafa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, por un lado exigir, por supuesto, exigirle al régimen, al Estado, que cumpla con lo que tiene que cumplir en materia de atención a los servicios públicos fundamentales, porque la ausencia de servicios públicos fundamentales es una violación también de derechos humanos. Exigirle al liderazgo político democrático, al liderazgo político opositor, que haga lo que tiene que hacer en materia de denuncia de esto y seguimiento de esto, ¿no? Como bien decía Iván Freites, en vez de estarse cayendo a mordisco entre los propios dirigentes de la oposición, que utilicen sus energías en proteger al ciudadano, haciendo seguimiento y control de gestión en estas áreas vitales. Pero además nosotros tenemos que, además de exigirle a unos y condenar a otros, nosotros tenemos que empoderarnos. Nosotros tenemos que pasar de ser invisibles a ser invencibles. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Somos una determinante mayoría. Hoy es 6 de diciembre. Tal día como hoy, hace 4 años, nosotros derrotamos, vencimos al régimen. Con su CNE, con su Tibisay, con su Plan República, con su TCJ, con sus colectivos, con todo eso, con toda la trampa, con todo el ventajismo, con todo el dinero y con toda la violencia, lo vencimos. ¿Por qué? Porque hicimos bien lo que había que hacer, porque hicimos con rigor y sobriedad las jugadas del librito, porque nos unimos, porque teníamos una dirección colectiva, porque teníamos una vocería única y clara, porque sabíamos para dónde íbamos. Y no le decíamos a la gente, ya va, es que tú no sabes, la estrategia no se revela, yo sí sé para dónde vamos, así que tranquilo, espera. No vale, hace 4 años lo hicimos y lo podemos volver a hacer si nos empoderamos. Repito, si pasamos de ser invisibles a ser invencibles, porque hace 4 años no triunfó una dirección política, triunfó un pueblo que le echó pierna. Eso y mucho más es lo que vamos a debatir hoy, viernes 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón América del Hotel Paseo Las Mercedes. Están invitados. La entrada es libre. Sí estamos pidiendo que, si les es posible, lleven un juguete como donación para que los activistas del Radar de los Barrios lo distribuyan en los niños en este diciembre. Un gran abrazo. Los que puedan, nos vemos a las 10 allá en el Hotel Paseo Las Mercedes. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.